Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la tercera sesión del taller de nóminas. Vamos a continuar donde nos quedamos en la última sesión. Voy a abrir mi empresa de taller de nóminas. Vimos en la sesión pasada la parte del catálogo de empleados, vimos el catálogo de conceptos, pero los vimos un poco superficial. Nos enfocamos más bien al catálogo de periodos y el impacto que tiene en nuestros cálculos. Cómo corregirlo si es que nos equivocamos o cómo crear un periodo que no se ajuste a los lineamientos que trae por default el sistema. Hoy vamos a ver otras tablas que también nos impactan en lo que vienen siendo los cálculos. ¿Cuáles tablas son? Las tablas de la empresa. Yo estoy trabajando con la versión de nóminas 16.22, ¿sí? Nosotros revisamos en las tablas de la empresa qué tendríamos que tener. Si es que yo no tengo esta versión, ¿qué debería de revisar y qué deberíamos de tener? Yo tengo aquí el factor de descuento del Infonavit, que ya tendríamos que tener el factor al 2024. Estas tablas se están actualizando de forma automática. Salarios mínimos, donde es importante que conozcamos que la zona C es la zona de frontera, la zona A y la zona B son iguales, y lo que viene siendo la parte de la UMA. Tenemos otras tablas como el reparto monetario. El reparto monetario por default viene a 20 centavos. ¿Qué pasa con este reparto monetario? Que cuando yo calculo, si se fijan, todo mi neto viene cerrado a 20 centavos, 60, 40, 80, todo en múltiplos de 20. Si yo abro mi sobrerecibo, voy a poder revisar que tengo aquí un ajuste al neto. Si se fijan, este ajuste al neto. Aquí me ajusta 9 centavos. Este ajuste al neto siempre me va a ajustar a que termine en múltiplos de 20. ¿Para qué? Para que yo siempre pueda pagar. Esto se utilizaba antes cuando nosotros manejábamos efectivo. Al momento de manejar efectivo, para que siempre tuviéramos las monedas exactas para poderle pagar al empleado y no sea que siempre le quitáramos centavos o que la empresa pagara centavos de más, por eso se hizo este ajuste al neto. Sin embargo, actualmente la gran mayoría paga con transferencia. Entonces, ¿yo cómo quito este ajuste al neto? Este ajuste al neto yo lo quito en las tablas de la empresa, en donde dice reparto monetario. Yo aquí defino columnas y si yo me voy hasta el final, viene a 20 centavos de peso. Yo tendría que agregar una y ponerle un centavo de peso. Con esto yo puedo ver que se agregó una columna al final donde yo le voy a asignar que es 0.01. Y de esta manera guardo. Ojo que nunca me quede una línea en blanco. Si por alguna razón yo la generé, tengo que borrarla. ¿Y cómo la borro? Con control suprimir. Listo. No debo de tener ninguna línea en blanco porque me puede causar problemas en los cálculos. Yo guardo y fíjense bien, aquí todo está en múltiplos de 20. Si yo calculo, me va a dejar ya a tal cual se calcula mi nómina sin hacer ningún ajuste de redondeo. ¿Sí? Se fijan, y aquí es 51, 46, 90, 69. Yo ya no tengo ese ajuste al neto porque lo acabo de quitar. Esto pasa porque a veces, pues, no nos damos cuenta, viene por default ya la empresa y siempre vamos arrastrando esos centavos que luego no sabemos qué hacer con ellos, ¿sí? Entonces, esa es la forma de que nosotros podamos quitar este ajuste al neto. Dentro de estas mismas tablas hay otra tabla que también modificamos, que es esta que se llama Teams Riesgo. A lo mejor nunca la han visto aquí directamente en las tablas de la empresa. ¿Dónde las vemos? Las vemos en catálogo, registro patronal. Cada que se me venzan los sellos o cada que yo quiera cargar sellos, como en esta ocasión que yo no tengo ningún sello cargado, pues yo tengo que meterme a esta tabla o a esta ventana, vamos, para que pueda yo cargar los sellos como tal. Entonces, aquí voy a abrir mis sellos. Estos sellos, recordemos que son sellos de prueba que me da el SAT y yo los voy a cargar. ¿Sale? Voy a examinar. Aquí tengo mis sellos y los cargo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la A minúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la A minúscula. Y guardamos. Aquí me advierte o me dice que tengo que elegir una clase de riesgo. Aquí nosotros tenemos que configurar en base a lo que nos da la cédula del IMSS. La localidad. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros abrimos la empresa pusimos una localidad.
Esta localidad puede cambiar según cada registro patronal, porque hay empresas que tienen más de uno, como yo en este caso. Si yo tengo un registro patronal aquí, va a tener prioridad este registro patronal sobre el registro patronal que tiene en el catálogo de la empresa, ¿sí? Si yo pusiera aquí, por ejemplo, la localidad Guadalajara, ¿sí? Y aquí yo le pongo 44440. Y aquí yo tengo que escoger una clase de riesgo, la clase 1, acuicultura, ¿sí? Y aquí va mi factor de riesgo. Aquí también luego cuando lo capturan se equivocan. Este factor de riesgo, si yo entro aquí donde dice Team Riesgo, me manda esa tabla que yo les mostré en la tabla de la empresa. Y aquí yo tengo que abrir el renglón a partir de cuándo fue vigente este factor de riesgo. Recuerden que este cambia en marzo. Yo aquí a lo mejor le pongo que, pues el primero, porque acaba de empezar en 2024, ¿sí? Pero en 2025, si cambiase, yo a lo mejor le tendría que poner que el 1 de marzo de 2025, que es cuando cambia. Y aquí yo tengo que poner el factor. El factor es como viene en mi hoja del IMSS, entre 100, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi hoja lo tengo así, como 0.5, ¿sí? Yo tendría que decir 0.5 entre 100. Y sería 0.005. Y así es como yo lo tendría que poner aquí, 0.005. Bueno, es 0, porque luego también marca errores, ¿sí? Y de cada registro patronal, yo tendría que poner cuál es su factor de riesgo, dependiendo de cómo venga en esa hoja del IMSS, ¿sí? 0.005. Y ya, aquí yo lo guardo. Cuando yo regreso acá y guardo, me va a aparecer aquí este nuevo renglón ya con el nuevo factor de riesgo. Yo ya cargué mis sellos. En cada registro patronal, pues me deja aquí para que yo cargue los sellos. Pueden ser los mismos sellos, ya que el RFC de la empresa pues es la misma. Pueden ser los mismos sellos. Hay quienes a veces tramitan sellos para cada sucursal o para cada registro patronal, está bien, pero pueden ser los mismos, ¿sí? Siempre me deja que necesito escoger una clase de riesgo. Así. Y este registro patronal que está en ceros regularmente se utiliza, pero en asimilados, ¿sí? Viene por default, ese siempre lo va a traer el sistema, pero regularmente lo utilizamos en asimilados y ahí no hay ni clase de riesgo, ni fracción de riesgo, ni nada de riesgo. Aquí lo único que tal vez se haría sería cargar los sellos si es que vamos a manejar asimilados también aquí. En mi experiencia no lo recomiendo. En mi experiencia yo recomiendo que tengan una empresa propia para asimilados y que no los revuelvan con asalariados. Los pueden llevar juntos, sí, pero es mejor que los lleven separados por tema de cálculos y demás. ¿Sale? Bien, aquí yo capturé o cargué lo que vienen siendo mis sellos. Ya quitamos la parte del ajuste al neto. Y ahora hay otro tema importante que tenemos que revisar en estas tablas. En estas tablas están las tablas de ISR, que también ya deberíamos de estar en las de 2023, ¿sí? Y del subsidio, lo que vienen siendo el 2024. Revisen. ¿Qué pasa si yo no tengo aquí las tablas de 2023? Pudiera tener tal vez las de 2021. ¿Y por qué sucede eso? Porque a lo mejor dentro de mi nómina yo tengo varios periodos, semanal, quincenal, y a lo mejor tengo un periodo especial que ya ni siquiera utilizo. Pero como ya no utilizo, a lo mejor se me quedó en algún periodo anterior a 2023. Y si este es el caso, las tablas no se me van a actualizar de forma automática. Entonces yo tendría que autorizar esos periodos hasta que estén en 2023 para que mis tablas de ISR se actualicen. Ahora, habrá quien dice, oye, yo las actualicé manual, está bien, pero ¿qué pasa si yo las actualicé manual y aquí siguen siendo las de 2021? Que a lo mejor las anuales no se actualizaron tampoco, ¿sí? Aquí viene enero de 2023. A lo mejor esta tabla anual también la tendría yo que actualizar manual si es que todavía tengo algún periodo que esté fuera de 2023, ¿sale? Entonces, revisen ahorita cómo están sus nóminas. Debemos de estar en tablas de impuestos sobre la renta de 2023 y la del subsidio al empleo ya debería de estar en la del 1 de mayo de 2024. Aquí vienen las dos tablas. ¿Por qué? Porque recuerden que todavía si algunos de ustedes están procesando nóminas
anteriores, es decir, que a lo mejor ahorita tengan un contribuyente al que apenas le van a timbrar la nómina desde enero, pues bueno, en enero aplican estas tablas, ¿sí? Por eso vienen aquí en sistema las dos tablas. Dependiendo de la fecha que yo esté procesando, pues son las tablas que el sistema va a tomar, ¿sale? Bien, entonces es importante que tengan esta versión, porque en esta versión pues ya vienen en conjunto las dos tablas para que dependiendo de lo que yo esté procesando, sea la tabla que tome. Otra tabla importante que tenemos que revisar es la tabla de prestaciones. ¿Alguien ha escuchado, ha visto que existe esta tabla y tienen alguna idea de cómo para qué servirá? ¿Alguien sabe para qué sirven estas tablas? Esta de ley, confianza, directivos, sindicalizados. ¿La han visto? ¿Sabían que existía? Sí, no tengo idea. ¿Alguna vez la vi? No la conocía. Ok, ¿y los demás? ¿Sabían que existía? No. Ok, esta tabla es extremadamente importante y les voy a decir por qué. Si ustedes son una empresa que paga prestaciones de ley, pues no hay problema. Cada empleado que den nuevo va a venir con esta tabla que dice de ley, ¿sale? Pero hay empresas que pagan un poco más. Por ejemplo, yo tengo esta tabla, yo la generé, que dice directivos, ¿sí? Esta es la de ley, esta es la de directivos. Si se fijan, aquí a ojo de buen cubero, pues están iguales, no hay ninguna diferencia. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor a los directivos les dan 30 días de aguinaldo. ¿Se fijan cómo se cambió el factor de integración? 30 días, 30 días, ¿sí? Entonces, si yo doy prestaciones superiores a las de ley, tendría yo que crear una tabla distinta. ¿Para qué? Pues para que el sistema me considere esos cambios. Aquí, por ejemplo, cuando yo cambio y cuando yo le pongo que damos 30 días en lugar de 15, el factor de integración va cambiando, ¿sí? Si se fijan que cada vez que yo voy cambiando y voy asignando 30 días, pues la tabla va cambiando. ¿Por qué? Porque cualquier extra que yo dé, si en lugar de dar un 25% de prima, a lo mejor damos el 50% o damos el 100%, porque hay empresas que lo dan, pues bueno, yo tendría que cambiar la tabla aquí, porque si yo no lo cambio, mis cálculos, mi integración no va a ser correcta. O simplemente había empresas que daban días de vacaciones superiores a los que vienen en ley. Bueno, pues en esta tabla se cambian y conforme yo cambie estos factores de días de vacaciones, de prima vacacional o de días de aguinaldo, mi factor de integración va a cambiar. Y eso hace que cuando yo haga el cálculo del salario base de cotización, pues este salario se actualice según mi factor de integración. Por default, ¿qué viene en sistema? Viene la de ley, viene confianza y viene sindicalizados. ¿Por qué? Si recordamos, el año pasado salió una ley de la Secretaría del Trabajo donde se incrementaban los días en el primer año de vacaciones en lugar de 6, eran 12, ¿se acuerdan? Entonces, si yo tenía mi tabla de confianza a la que no le hubiera hecho ninguna modificación, cuando se integró esta de ley, la de confianza se homologó y quedó tal cual como la de ley, ¿sí? Igual la de sindicalizados quedó tal cual como viene la de ley. Pero si yo tenía alguna modificación, la de confianza o en las de sindicalizados, es decir, que a lo mejor aquí yo hubiera pagado 18 días, ya no me cambiaba esta tabla. Esta de sindicalizados, este tipo de prestación, me lo dejaba tal cual como yo lo tenía, que era con las prestaciones del año anterior, o sea, 6 días de vacaciones, 25 de prima y a lo mejor 18 de aguinaldo, que era lo que yo había tecleado, ¿sale? Entonces, el sistema respetaba tanto la de confianza como la de sindicalizados y no me la cambiaba, pero como había la necesidad de empezar a hacer cálculos con la nueva ley, por eso creo esta que se llama de ley. Si mis dos tablas o mis dos tipos de prestación de confianza y sindicalizados no tenían cambio, pues cuando entró la de ley se homologaron con esta tabla, ¿sale? Entonces, este catálogo nos sirve para que si en nuestra empresa se da una prestación superior a la que es de ley, aquí tenemos que asignarla para que nuestros cambios sean correctos. Y de igual forma que en la tabla del subsidio, aquí trae los datos de la antigua ley, de la de 1970, y los datos de 2023. ¿Por qué sigue
¿Por qué sigue conteniendo estas dos tablas? Por lo que les comento. Puede ser que a lo mejor yo esté generando nóminas desde 2022 o nóminas del 2023 y tiene que considerar por las tablas vigentes a ese año. Por eso vienen aquí las dos, ¿sale? Una vez que nosotros cambiamos, como en este caso la de directivos, que yo le pongo 30 días, pues la guardamos. Después de esto, yo tendría que, en mi catálogo de empleado, aquí catálogo de empleado o botón derecho, ver datos del empleado. Me manda directamente a ese empleado. Aquí, si se fijan, yo tengo prestación de confianza. Alcántar Soria Verónica, que es la 12, esta, que gana mucho, 400. Bueno, ni tanto. Aquí sí, en lugar yo de ponerle el tipo de prestación de ley, yo le pongo la de directivos, me dice, oye, al cambiar el tipo de prestación puede afectar el salario base de cotización, lo que viene siendo la parte fija. Se recomienda revisarlo y, de ser necesario, actualizar el importe. ¿Por qué? Porque aquí le voy a seguir pagando 400 diarios, pero si yo aquí le doy F10 de 420, me pasa a 436. ¿Por qué? Porque su factor de integración ya es más alto, al tener una prestación superior a la de ley. ¿Qué tiene de más? Pues que en lugar de 15 son 30 días de aguinaldo. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí me logré explicar? Si se fijan aquí, ya con haberle cambiado el tipo de prestación, ya sube su salario base de cotización. Aquí todavía no, hasta que guarde. Guardo y me dice, el sueldo fue modificado. Aquí actualiza y ya me pone el nuevo salario base de cotización. Lo que yo le pague, no. Yo le sigo pagando 400 pesos y si son 7 días, 4 por 7, 28. Le voy a seguir pagando 2,800. ¿Qué cambio entonces? El IMSS, porque al ser un salario base de cotización más alto, si yo tomo al empleado y lo calculo, hasta aquí eran 72 pesos con las prestaciones de ley. Son 400 diarios, le estoy dando 2,800 de percepción y si yo calculo, siguen siendo 2,800, pero ya su IMSS subió. Digo, 3 pesos, pero subió. ¿Por qué? Porque su factor ya fue más alto. Entonces, eso es lo que ocasiona que nosotros actualicemos esta tabla de prestaciones para que nuestros cálculos siempre estén correctos. Les digo, aquí es en el IMSS de cada periodo, pero también cuando yo genere o yo haga el proceso de aguinaldo, ahí también que me considere de forma correcta sus días. Bien, vamos a regresarnos a este catálogo del empleado. Habíamos visto la vez pasada que los dimos de alta por medio de una hoja electrónica, pero aquí vamos a revisar. Esta es la fecha de alta, con la que está registrada en el IMSS. El tipo de contrato. El tipo de contrato es importante porque el tipo de contrato, en base a este tipo de contrato, el sistema lo toma en cuenta para cálculos como el PTU. Igual ahorita muchos ya pasaron el cálculo del PTU o están haciendo el cálculo del PTU. Y a veces me dicen, oye, pero ¿por qué? Si este empleado tiene, no sé, 12 días, sí me aparece en el cálculo de PTU y este que tiene 58 no me aparece y dice que no le corresponde. ¿Por qué? Ah, pues por el tipo de contrato, ¿sí? Entonces, si el empleado tiene el tipo de contrato 01, en el PTU, así tenga 2 días de haber laborado, va a aparecer en el PTU y lo va a considerar para el cálculo del PTU. Pero si su contrato fuera distinto al 01, fuera del 2 al 8, le va a calcular PTU únicamente si tiene más de 60 días laborados. Entonces, es importante el tipo de contrato que nosotros asignemos en nuestros empleados. Aquí también, pues viene apellido, paterno, bueno, primer apellido, segundo apellido y nombre. Esto tiene que venir en base a constancia. Un error muy común es que pongan un espacio, ¿sí? Y aquí me dicen, oye, es que si te fijas, viene igual que la constancia, pero me dice que el nombre no es correcto. Ah, es que tienes un espacio y como tal no se ve. Entonces quítenlo, bórrenlo y ya va a coincidir con la constancia. Aquí el tipo de periodo. Yo ya puedo cambiar de semanal a quincenal sin ningún problema. Simplemente le asocio un nuevo periodo y listo. Antes no se podía. Antes yo tenía que darlo de baja y darlo de alta en el nuevo periodo. Pero ahora sí, ya se puede que yo simplemente seleccione un periodo distinto y lo asigne a este nuevo periodo. El salario diario es con el que pago. El salario base de cotización
Es fijo, variable y mixto. ¿Cómo manejan ustedes sus salarios? ¿Fijos, variables, mixtos? A ver, ayúdenme para ver cómo vamos a hacer los cálculos de aquí en adelante. ¿Cómo manejan su nómina? ¿Con salarios fijos, con salarios variables o con salarios mixtos? Fijos, mixtos, ¿los demás? Fijos y mixtos. Ok. Bien, tenemos fijos, tenemos mixtos. Lo vamos a manejar de ambas. Aquí tenemos este tipo de cotización. Este es importante. Fíjense bien qué va a pasar. Este mismo empleado que ya habíamos visto cuánto calculaba de lo que viene siendo el IMSS, ¿qué va a pasar si yo lo pongo variable? Fíjense bien, voy a guardar. Aquí tiene 75 pesos de IMSS. ¿Qué pasa si lo cambio a variable? Ya no le cobra, ¿se fijan? ¿Alguien sabe por qué? No gana el mínimo, si se fijan, ganan 400. Entonces no le está cobrando nada de IMSS. Importa mucho tanto la zona de salario como el tipo de cotización. En este caso me lo quitó, no le está cobrando nada de IMSS, pero no tiene nada que ver con el salario mínimo. Tampoco tiene que ver con la zona, porque fíjense bien en este es el 1. El 1 gana el mínimo, no le están cobrando IMSS. Vamos viendo este que no gana el mínimo, 250. Aquí tiene 43 pesos de IMSS. Fíjense bien qué pasa si yo lo cambio de zona salarial. Si en lugar de ponerle la B, le pongo la C. No le cambié nada más, simplemente la zona salarial. Guardo y ¿qué pasa? Me meto sobre recibo, calculo y ya no le cobro otra vez IMSS. Son dos casos distintos. En este en particular es porque como le puse la zona C, está por debajo del mínimo. Porque si recordamos cuando vimos la tabla de salarios mínimos, aquí está. La zona C tiene como un salario mínimo 374. Como el empleado gana 250, está por debajo del mínimo. Y como está por debajo del mínimo, no se le cobra el IMSS. Entonces tiene mucha relevancia la zona salarial en la que yo tengo asignado a mi empleado. Lo voy a devolver, lo voy a poner en la zona B. Otra vez como debería de ir. Calculo y ya me debe de devolver el cálculo de lo que viene siendo el IMSS. Pero, ¿qué le pasó a este? Porque este, aunque lo ponga en zona C, pues está por encima del salario mínimo. ¿Por qué creen que no le cobra el IMSS? ¿Qué creen que pasa aquí? Una forma muy simple de revisar, o sea, si yo quiero saber por qué el IMSS me lo está calculando mal o no me lo está calculando, yo vengo aquí, esta simulación de IMSS. Y aquí me dice por qué me cobro, por qué no. Porque si se fijan, dice que mi salario es 0. ¿Pero por qué 0 si yo tengo 400? Bien, al yo indicarle que es una cotización variable, yo tengo 0 en el variable. Este es el variable. Y si se fijan, en el variable tengo 0. ¿Dónde está el variable? Este es el variable. Si yo aquí le pusiera 400 pesos, ya tiene un variable. Y si yo calculo, pues ahora sí ya me da un IMSS. ¿Qué podemos apreciar con esto? Que es importante la cotización, la forma de cotización en la que yo tengo a mi empleado. Aquí lo voy a volver a cambiar y lo voy a poner como mixto, ¿sí? Como mixto, incluso si se fijan aquí, el salario base de cotización aquí me dice 400, ni siquiera me dice 436. Como mixto, cuando yo guarde, me da 836. Porque el mixto, ¿qué hace? Suma mi salario diario, ¿sí? Su integrado, más el variable y eso me da el nuevo salario base de cotización. Y en base a este salario es como me va a calcular. Si yo calculo aquí, el cálculo del IMSS, pues se va a elevar. Miren, 153. ¿Lo ven? Entonces aquí importa mucho cómo los tenemos dados de alta. Porque aunque pareciera que no pasa nada, sí pasa. Si yo lo tengo como fijo y yo lo guardo, aunque tenga yo aquí 400, pues nada más me respeta este salario base de cotización,
¿sí? Porque su cotización es fija. Entonces, importa mucho cómo tengo dado de alta yo a mi empleado. Aquí voy a borrar estos. Lo voy a poner como mixto. Lo voy a guardar. Y mis otros empleados, pues también los voy a poner, voy a cambiar algunos como mixtos y voy a dejar otros como variables. Como fijos, perdón. Mixto, guardar. Mixto. Cuando hagamos el proceso del salario base de cotización, del nuevo salario base de cotización, ahí es donde vamos a ver el impacto de hacer este cambio. Y también recuerden que como vimos cuando configuramos periodos, al yo ponerle mixto, va a depender del bimestre. Y el bimestre, recuerden que aquí dice inicio de bimestre y el bimestre comprende hasta esta semana. Entonces, de la 22 a la 18 va a ser un bimestre. Y todo lo que se haya calculado en esos 5 periodos, pues se van a acumular para ese cálculo del nuevo salario base de cotización. Obviamente todo lo que se exceda, ¿sí? De lo permitido. Bien, aquí también llegamos a tener algunas situaciones. Si se fijan, yo aquí tengo 6 días y un séptimo. Pero ¿qué pasa si les digo, cuando tenemos mal asignados los periodos? Si yo aquí le pongo 7, lo que yo les comentaba es que son 7 más el que está en azul. Aquí serían 8 días. Si yo lo dejo así como 7 y un séptimo, fíjense qué pasa. Aquí me dice 6 días y punto 86. ¿Por qué? Porque el séptimo se está calculando en base a 7 días, no en base a 6. Entonces a veces dicen, es que no sé, el sistema hace cosas locas, yo no sé por qué me lo cambió, yo no sé por qué me está dando punto 86, si no tienen faltas, si todo está bien, y revisamos y sí, efectivamente no hay ninguna falta. Pero ¿por qué me hace esta locura? Por cómo yo tengo configurado mi periodo. Aquí yo tendría que corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Pues me regreso aquí a mi catálogo de periodos, ¿sí? Y le pongo como es, porque acuérdense que si yo quito me suma ya 8. Entonces no, los días que tiene aquí más el séptimo me tienen que dar 7, por lo tanto tiene que ser así 6 y el séptimo. Oye, pero ¿por qué otros periodos estaban bien? Porque cada periodo es individual. Yo a lo mejor puedo aplicarlo aquí, puedo dejarlo así. ¿Por qué? Pues porque se me fue, porque alguien le metió mano, porque éramos 3, qué sé yo. Y este periodo en particular tiene 7 días más el séptimo. Y los demás no, los demás ya están bien. Entonces, a veces que nos pase eso de manera aislada, porque todos nuestros periodos estaban bien, pero solo uno se nos calculó mal, hay que venir a revisar los periodos para que veamos por qué está mal. ¿Sí? Lo voy a regresar a dejarlo bien. Ok, este cambio que yo hice, siempre recuerden que algunos cambios no se ven reflejados hasta que no calculemos. Y aquí ya son 6 más 1, 7. Aquí ya están mis 7 días completitos como deben de ser. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta o vamos bien? Aquí también ya de mixto lo dejé a fijo y ya va a calcular lo normal. Ahí está, los 75. Ok, vamos bien. ¿Los demás cómo vamos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok. Aquí hablábamos entonces de este sobrerrecibo, que aquí yo tengo como percepción 3 conceptos: sueldo, séptimo día y horas extras. Y tengo del lado de la deducción pues varios conceptos, algunos están en gris y otros están en negro. Yo les comentaba que cuando están en gris son, digamos, informativos. ¿A qué me refiero con informativos? Que si, por ejemplo, yo sumo el 5, el 6 y el 11, si yo sumo 19.11 más 34.39 más 22.21 me da 75.71, que es lo mismo que yo tengo en el IMSS. ¿Qué quiere decir entonces esto gris? Este gris me indica, en este caso, de dónde salieron estos 75 pesos, cada rubro del IMSS para llegar a estos 75. El 41 y el 35 me dice, ok, mira, si no tuvieras subsidio deberías de pagar 243.79 y luego resulta que no tengo subsidio, pues es lo mismo que pago. Vamos a ver a final de mes qué nos da en este apartado, ¿sí?
Dice, ¿qué debo hacer si modifico un salario diario de un trabajador y aplica para modificación de salarios variables el mismo día? Cuando corres la cédula, Saúl, cuando corres este proceso de aquí, IMSS Infonavit, proceso de modificación de salario base de cotización, aquí les recomiendo que usemos el módulo. Cuando tú usas el módulo, te hacen los dos. Es decir, te cambia el salario diario y te cambia el salario integrado con la parte variable. No sé si me expliqué. Aquí no voy a tener nada, pero aquí cuando yo jalo a estos, aquí me da la parte fija. Mira, por ejemplo, este se va a cambiar por antigüedad, ¿sí? Entonces, me actualiza la parte fija y aparte me actualiza la parte variable. Entonces, si tú corres este módulo, te actualiza las dos. Ahora, hay otro que es aquí mismo, en el módulo, y que aquí digo, nada más quiero el aniversario laboral. Este nada más me va a incrementar lo que viene siendo la integración, no me va a modificar el salario, sino únicamente la integración. Entonces, por este módulo podemos hacer las dos cosas. Tanto que te actualice lo que viene siendo el salario diario junto con su parte variable. No sé si quedó contestada tu pregunta. Si no, pues amplíamela para ver exactamente a qué te refieres. Ok. Bien, entonces aquí ya vimos esta parte de lo que viene siendo los salarios. Terminando de revisar el catálogo, pues aquí tenemos sindicalizado y tipo de prestación. El que sea sindicalizado no importa, así como importa el tipo de contrato para la parte del PTU, también importa este parámetro, si es sindicalizado o no. A veces lo tienen sindicalizado sí y aquí lo tienen de confianza. Y dicen, no, pero es de confianza, no es sindicalizado. No, es que lo que se toma en cuenta o lo que se timbra es esta parte, sindicalizado sí. Entonces, si aquí dice sí, aunque acá diga directivo, de ley, colectivos, no importa, es sindicalizado. Y nos impacta al momento de yo generar PTU, porque acuérdense que cuando tengo un sindicalizado me topa el 20% a los de confianza. A ver, dice una pregunta, ¿cómo cambiar los nombres de los puestos? Ah, ok, ahorita te digo. Aquí entonces tenemos que tener cuidado si son o no son sindicalizados y asignarlos. Les digo, es aquí, no acá. Acá es el tipo de prestación. ¿Sí? Si va a tener una prestación distinta a la de ley o no. Y aquí la forma en la que pagamos, esto ya lo habíamos visto. Este tipo de régimen va en base al tipo de contrato. Son dos datos que se validan. Aquí, del contrato 1 al 8, puede ser un tipo de régimen diferente a del 5 en adelante. Y el contrato 9 en adelante, el régimen es del 5 en adelante. Estos datos se validan. Si yo no tengo ahí bien asignados los contratos, no me va a dejar timbrar. Aquí yo tengo departamentos y tengo puestos y aquí me dicen, ¿y cómo cambio yo estos nombres? Bueno, yo tengo un catálogo, aquí catálogo, departamentos. Yo tengo administración, operación, soporte. Por ejemplo, operación lo quiero sin acento. Operación. Guardo. ¿Sí? Y listo. Yo hago uno nuevo que se llame directivos. Y listo, guardo y ya tengo otro departamento. Si quiero ventas 2, por ejemplo, aquí yo entro y lo modifico. Lo mismo pasa con los puestos. Yo tengo un catálogo de puestos. Asesor de ventas, asesor técnico, operador, vendedor, administrador. ¿Sí? Y aquí yo puedo cambiar administradora, en todo caso. ¿Sí? Aquí entras y cambias cada uno de los puestos que tú tienes y le pones el nombre, pues el nombre correcto, si es que le quieres modificar uno que ya existe. Si quieres crear uno nuevo, simplemente le dices nuevo y le pones director, por ejemplo. No sé si con eso quedó contestada tu pregunta. Ok. Aquí en empleados, entonces, vamos a poner el correo. Este correo es para el envío, cuando nosotros enviemos los correos a nuestros empleados. Y aquí expediente, pues este es un campo que queda libre para nosotros, ¿sí? Poner
el empleado es, no sé, es alérgico a ciertas sustancias, si es que somos agroquímica, qué sé yo, este expediente pues es propio para ustedes. Aquí tenemos un Cardex de vacaciones. Este es importante, porque este Cardex de vacaciones, en base a la fecha de alta, aquí me dice cuántos días les corresponde. Pero muchas veces dicen, es que ¿sabes qué? No, porque estos días ya los tomó, no le corresponden tantos. Entonces nosotros aquí podemos ajustar. Dejen busco a alguien que tenga más días. Alguien que haya entrado, por ejemplo, este de 2013, porque suele pasar, es común. Donde yo tengo aquí, en mi Cardex de vacaciones, hice que le debemos 142 días, lo cual no es cierto. Simplemente acabo de crear la empresa, di de alta a mi empleado con su fecha real, pero al no tener un registro de que tomó vacaciones, pues me dice que le debemos 142 días, lo cual no es correcto. ¿Cómo ajusto yo estas vacaciones? Yo digo, a ver, nada más le quedan las del 2023 y las que van del 2024. ¿Cuántos días le tengo que descontar? 106. Entonces yo aquí le pongo 106. Listo. ¿Qué hice con esto? Decirle que realmente solo le quedan 22 días del año 2023 y 14, que es lo que va corriendo de este año. Lo mismo voy a hacer con el Cardex de la prima vacacional, porque es el mismo caso. Al no tener un registro de que ya le entregamos esta prima vacacional, me dice que le tocan 35 días de prima. Y aquí puedo decir, bueno, yo ya le pagué hasta el 2022. Entonces le digo que son 26.5 días de prima los que ya consumió. Y me quedan nada más los del último año y los que van de este. De esta forma puedo yo ajustar las vacaciones de todos mis empleados para que estas vacaciones sean correctas y no llevar aparte acá un Excel donde se me pudo haber pasado y demás. Además de que acuérdense que las vacaciones tienen que quedar timbradas en el sobre recibo. ¿Con esta parte estamos claros? ¿Hay alguna duda o pregunta acerca de cómo ajustar estas vacaciones? Excelente. Bien, aquí en IMSS Infonavit, pues es el número de seguridad social que tiene que ir acompañado de un registro. Si no va, si yo le pusiera, por ejemplo, este registro patronal y yo lo guardo, me hace una advertencia, me dice, oye, tiene un número de seguridad social, debe de tener un registro. Entonces, aquí tiene que tener forzosamente asignado un registro patronal. La unidad médico familiar, el estado civil son opcionales. ¿Qué es obligatorio? Que yo asigne el RFC, la CURP y la entidad federativa. Esta entidad federativa es donde labora, no es la del domicilio, es donde labora, porque muchos aquí asignan lo que trae la constancia. Eso es un error. Debe de ser donde labora el empleado. Y este código postal, en base a, aquí sí, en base a la constancia. Bien. Sueldos y salarios, si se fijan, viene bloqueado. Lo da de alta el sistema solito, ¿sí? Me indica si tiene horas extras, si tiene alguna falta y demás. Y en salario variable, cuando corremos este proceso, este módulo, aquí el sistema me integra el nuevo salario variable, ¿sí? Como ya vimos, dependiendo del tipo de cotización que yo tenga, pues es el efecto que me va a dar. Si yo tengo variable, pues debo de tener aquí un monto. Si yo lo tengo mixto, puedo o no tener como en este caso. ¿Por qué? Porque empezamos en mayo, todavía no corremos el bimestre, ¿sí? Sería mayo-junio, que se aplique en julio. Entonces, aquí de momento no tenemos salario variable. Y aquí en cálculo, esto que viene aquí me da todo lo que yo tengo como automático global. ¿Se acuerdan que cuando encontramos el catálogo de empleado teníamos automático global? Bueno, todo me lo deja aquí. Pero si resulta que yo a un empleado no le voy a pagar séptimo día, porque por ejemplo, son quincenales y no quiero que aparezca, pues simplemente lo elimino. Y a ese empleado no le tocaría, por ejemplo, esa Arriola. Si yo lo guardo como le quité el séptimo día, si yo entro aquí y lo calculo, le quito el séptimo día. Aun cuando dice automático global. Si dice automático global, debería de aparecerle a todos, sí, pero yo se lo quité manualmente. Entonces aquí, en catálogo del empleado, yo vuelvo a entrar a este que es Arreola. ¿Dónde está? Aquí. Y si yo quiero devolverle porque me equivoqué, porque no debí quitárselo, aquí simplemente le digo actualizar.
y me devuelve todos los conceptos por default. Aquí se hace esto también cuando pagamos asimilados y asalariados mezclados en una misma nómina, que les digo, yo no lo recomiendo, pero igual si lo tienen, pues está bien. Pero ¿qué pasa? Que al asimilado le tengo yo que quitar el sueldo y agregarle el concepto de asimilado. Y así cada que dé de alta un asimilado, pues tendría a lo mejor que estarle quitando todos los conceptos que vienen por default para los demás empleados. Aquí también puedo insertar, si a este empleado le voy a dar algo que a los demás no, como algún bono o como alguna beca, pues le puedo insertar el concepto, ¿sí? Por ejemplo, aquí le voy a poner la despensa, el 32. Aquí. Lo cargo y este empleado en particular tiene despensa y los demás no. Si yo entro aquí, calculo, miren, tiene sueldo séptimo día y además despensa. Y si yo entro a cualquier otro, aunque le calcule, no le va a dar despensa. Cuando queremos quitar o agregar algún concepto fuera de los que están marcados como automáticos global, aquí nosotros los quitamos, ¿sí? O los agregamos. Aquí, despensa, eliminar. Y listo, ya lo vuelvo a dejar como los demás. Y si tengo dudas porque a lo mejor le borré algo que no era, pues simplemente le digo actualizar y me devuelve todo lo que estaba por default. Aquí también viene cálculo del PTU y cálculo de aguinaldo. Vuelvo a lo mismo, si yo tengo mezclados, asimilados y asalariados, pues a lo mejor a los asimilados no quiero ni que les calcule PTU ni que les calcule aguinaldo. Entonces yo tengo que quitarles aquí esta marca para que no les calcule a estos asimilados la parte de PTU o de aguinaldo. También a veces se los quitamos cuando no aplican, por ejemplo, son directivos tal vez y no les aplica PTU, entonces aquí lo quitamos. ¿Sí? Entonces, estos cálculos nos incluyen al empleado en el proceso del PTU y nos incluyen al empleado en el proceso del cálculo del aguinaldo. Aquí pago de horas y pagos y extras. Aquí nosotros si vamos a dispersar, pues asignamos el banco del cual vamos a pagar, por ejemplo BBV, y aquí tenemos que poner el número de cuenta o la clave interbancaria. Y estos campos que vienen acá nos sirven para que nosotros hagamos algún tipo de cálculo, ¿sí? Tanto el campo extra 1, 2, 3 o el campo numérico extra, para que tal vez hagamos una fórmula en base a los indicadores que nosotros les asignemos aquí. Les digo, esto ya cuando son nóminas más complejas, que manejan varios tipos de empleados, donde a unos se les tienen que calcular unas cosas y a otros no, o aunque sea el mismo concepto, a uno les dan un monto superior que a otro, bueno, pues lo podemos manejar por los campos extra. Ponemos aquí algún distintivo para poderlo utilizar en los cálculos de la fórmula. ¿Sale? Bien. Entonces aquí ya vimos toda la parte del catálogo del empleado. Ya vimos aquí cómo tenemos nuestros conceptos de percepciones, de deducciones. Aquí si se fijan cuando agregué la despensa estaba en gris porque estaba en especie. Acá nosotros podemos agregar en catálogo de conceptos algunos conceptos que sería bueno que incluyan. ¿Como cuáles? Como el artículo 174, hay que marcarlo, ¿sí? Para que nos muestre también cálculos cuando demos algún tipo de concepto que aplique con este ISR. Y hay otro que también hay que agregar. Si yo le pongo, por ejemplo, un día festivo trabajado y calculo, no me da nada, si se fijan. Hay que agregarlo. Si yo entro aquí a catálogo concepto y acostumbro dar días festivos trabajados, tengo que marcarlo como automático para que aparezca, ¿sí? Entonces, así como ya lo asigné, al haberlo marcado, yo calculo y ya me va a aparecer el cálculo. Miren, aquí está. ¿Y qué pasa con los demás? Nada. Si no tienen o si no les estoy dando día festivo elaborado, pues no pasa nada. Aunque les aparezca aquí el concepto, pues realmente yo no les estoy pagando nada, ¿sí? Igual pasa con el artículo 174, que si no lo dejamos que esté por default y damos algún concepto que se calcule con este artículo, puede ser que no nos aparezca. Entonces hay que marcarlo como automático global para que siempre tengamos presente lo que viene siendo este cálculo. ¿Y cómo varía o cómo depende? ¿Cómo el sistema define o decide con qué artículo lo va a calcular?
Aquí en catálogo de concepto, yo tengo, por ejemplo, el aguinaldo. Si yo me voy, aquí ya quedamos que era qué tipo es, cómo se llama, si es automático liquidación, imprimir, el concepto o la clave agrupadora que debe de llevar, que el SAT se guía por esta clave agrupadora, el importe total, o sea, cómo lo vamos a calcular, el acumulado fiscal de ISR, y en el importe 1, que es el grabado, es cómo va a calcular impuesto. Y aquí, si se fijan, dice que se va a calcular con el ISR del artículo 142. Aquí luego decimos, pero ¿cómo 142 si yo agregué el 174? Bueno, en sistema lo llaman 174, pero en fórmula sigue siendo el 142, ¿se fijan? Digo, para que no se saquen ahí de onda. Realmente lo que se muestra en el sobrerecibo, en lo que se imprime, dice 174. Internamente es el 142. Entonces, si yo reviso aquí mi aguinaldo, voy a ver que este se calculará con el artículo 142, que es igual al artículo 174. Internamente, en fórmula 142, pero el artículo, como está publicado en ley, es 174, ¿sí? Aquí tenemos el importe 2, que es el exento. Aquí ya trae la fórmula, cuánto exenta, y aquí va ISR gratificación exenta, y aquí va lo que integra. Si se fijan, aquí dice que integra el total, pero no trae ningún acumulado. ¿Por qué? Porque por default el aguinaldo ya integra en la parte normal, es decir, ahorita yo le pago 100 pesos y aunque no tenga ningún ingreso extra, ya está integrando esta parte del aguinaldo. Por eso, aunque dice que integra el total, no hay ningún acumulado. Porque el acumulado, ¿para qué es? Para hacer esa modificación de salario base de cotización al bimestre. ¿Qué pasa si yo reviso? Ya vimos que aquí este se calcula con el 142. Si yo reviso el sueldo, aquí sueldo, aquí me dice que este va con ISR base grabada. ¿Se fijan la diferencia? Este ISR base grabada es el que calcula este, que dice aquí ISR mes. Y el que dice 142 calcula este, que es 174. ¿Sí? Entonces, cada concepto trae el ISR con el que se va a calcular. ¿Sí? Percepciones especiales grabadas, anticipo en sueldos, bono de puntualidad, ¿sí? Aquí viene cómo es que se acumulan o cómo es con qué ISR se va a estar calculando. Si no me equivoco, el aguinaldo se calcula con el 142 y el PTU y nada más. El PTU, que el PTU es como el 25, miren, 142, aguinaldo 142. Indemnización va con un ISR distinto, que es el ISR liquidación grabado. Es otro artículo, otra forma de calcular, porque aquí traen indemnización, separación única y prima de antigüedad, trae un ISR por separado. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros damos estos conceptos de indemnización, separación única o prima de antigüedad, va en un recibo aparte. Es decir, se divide el finiquito en dos y en un recibo va la indemnización, separación única y prima de antigüedad, y en el otro sobre recibo va las percepciones ordinarias. ¿Qué son las percepciones ordinarias? Las percepciones ordinarias son pues como el sueldo, el séptimo día, el aguinaldo, ¿sí? Bonos, esos son percepciones ordinarias. Bien, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien? Dice, para el pago de vacaciones sí podría ser con el artículo 174. Sí, vamos a ver. Mira, este va con ISR percepciones grabadas, vacaciones. Más bien lo que se calcula es la prima, mira, la prima. ¿Sí? Te da el artículo 142. Las vacaciones van con el ISR normal, pero la prima sí va con el 174 en este caso. Pero fíjate bien, estas vacaciones, si yo, por ejemplo, le digo procesos, prima vacacional, este proceso, ¿qué va a hacer? Me va a calcular la prima de los que en el periodo anterior o en este periodo, según yo marque, porque si yo le pongo aquí los que cumplieron años en el periodo anterior, revisa
quién cumplió años en el periodo 17, aniversario laboral, perdón, en el periodo 17, y en este periodo le da la prima y me da la opción. Aquí me dice, oye, ¿cómo quieres que se calcule el impuesto? ¿Con el 174 o con el 96? Puedo hacerlo con los dos. Acuérdense que este 174 es para gratificaciones anuales. Y como la prima vacacional en teoría es una percepción que se tiene cada año, ¿sí? Por eso te dan la opción de que la calcules con este o con este. Puede ser con los dos. Por default traen que se calcule con el 174. No sé si con esto se contesta tu pregunta. En las siguientes sesiones vamos a ver cómo se calculan estas vacaciones y qué efecto tienen y demás, porque ese tiene varias opciones. Entonces ya ahorita por el tiempo pues ya no alcanzamos. Lo que teníamos que ver hoy eran las tablas de la empresa y lo que era terminar de ver los catálogos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Excelente. ¿Qué vamos a ver para la que sigue? Aquí en lo que viene siendo el catálogo de conceptos, ya vimos que nosotros tenemos ciertos conceptos en el recibo, porque estos conceptos dicen automático global. Al yo haber agregado automático global, quiere decir que me los va a agregar a todos. Miren, ahorita por ejemplo en este no tengo comisiones, que es lo que acabo de agregar. Si lo calculo, ya me van a aparecer aquí las comisiones, ¿sí? Entonces vamos a calcular. En algunas de sus empresas manejan bonos. ¿Qué tipo de bonos? Puntualidad, asistencia, productividad. ¿Qué tipos de bonos manejan en sus empresas? ¿O no manejan bonos? De productividad, muy bien. ¿Qué más? Puntualidad, productividad, asistencia, perfecto. Miren, la mayoría maneja los mismos. Asistencia, puntualidad, productividad, asistencia. Excelente. En la siguiente sesión vamos a configurar bonos, ¿sí? Estos que son los más comunes, puntualidad, asistencia, productividad. Vamos a configurarlos y vamos a hacer fórmulas para irnos de manera detallada cómo se hacen las fórmulas y qué tan complejas o tan sencillas las podemos hacer. Bien, ¿alguna duda o pregunta? Si no, ya cerraríamos la sesión del día de hoy.